Hechos capítulo 9, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Entonces, para ubicarnos, guys, hace unas semanas vimos la conversión de Saulo. ¿Y qué conversión más poderosa? Para los que no saben quién es Saulo, Saulo es el apóstol Pablo en la palabra de Dios. Saulo o Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento, la carta a los Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Filipenses, Efesios, Gálatas, Colosenses. De hecho, algunos creen que él es el autor del libro a los Hebreos. Yo personalmente creo que él es el autor del libro a los Hebreos. Pero ¿quién era Pablo antes de que fue conocido como Pablo? Él era conocido como Saulo. Él era básicamente un hombre que aterrorizaba a la iglesia de Cristo Jesús, si ustedes se acuerdan. Saulo básicamente quería que la iglesia muera. Él tenía un odio por todo lo que era Jesús. Desde joven, cuando primero mataron a Esteban, él ahí estaba. Cuando la iglesia empezó a ser perseguida en Jerusalén, él ahí estaba. De hecho, podemos decirle, él fue uno de los líderes que estaba asolando la iglesia. Saulo no se llenaba con nomás persiguiendo a los cristianos de Jerusalén. De hecho, él fue al sacerdote, al sumo sacerdote, y le pidió cartas para que pueda seguir a los cristianos a Damasco. Porque quería perseguir a los cristianos en Damasco, arrestarlos, traerlos a Jerusalén. Saulo era un hombre que aterrorizaba a la iglesia, pero Dios agarró a este hombre camino a Damasco. Tuvo una experiencia increíble, ¿no? Tuvo una conversión increíble. Tanto que Saulo llegó a Damasco, un hombre ciego, vino a Ananías, le puso las manos, le dijo hermano, que es una palabra poderosa. Bienvenido a la familia. El Señor Jesús me mandó, el que te habló en el camino, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así le dijo a Ananías. Se le cayeron como escamas de los ojos de Saulo. Dice la palabra de Dios que él comió, recobró las fuerzas y enseguida, dice, empezó a predicar a Cristo. ¡Wow! Todo el mundo se quedaba atónito. ¿Qué pasó aquí? Este hombre vino a arrestar a los cristianos y ahora está predicando a Cristo. Todo el mundo se quedó como que, ¿qué? Y luego lo que pasó que se voltearon los papeles. Ahora que empezaron a perseguir a Saulo, de hecho tanto que lo querían matar, que los discípulos en Damasco lo tuvieron que bajar en una canasta sobre el muro para que escape. Se vino a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, nadie se quería juntar con él, ninguno de los discípulos. No porque no estaban llenos de amor, sino porque tenían temor. Right? No sabían si realmente él había venido a conocer a Cristo, pero vino Bernabé y básicamente lo tomó de la mano y lo trajo a los apóstoles y les contó todo lo que Saulo había experimentado. Sino aquí hay fruto, básicamente le dijo a los apóstoles. Jesús le habló, tuvo una experiencia con Jesús. De hecho, predicaba a Cristo. De hecho, lo perseguían. Y hay fruto en la vida de Saulo. Dice la palabra de Dios que entonces los apóstoles básicamente lo aceptaron y él entraba y salía con ellos. Ahora la palabra de Dios va a cambiar de personas, porque después dice que Saulo, la iglesia lo mandaron a Capernaum. Después de Capernaum se fue a Cilicia y hubo paz en las iglesias de Cristo Jesús. Hoy volvemos a ver a Pedro. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pedro es básicamente el líder de la iglesia en Jerusalén. Dios lo estaba usando poderosamente. ¿No se acuerdan cuando él estaba subiendo a Jerusalén a la hora novena, a la hora de oración, y de repente había un hombre cojo? Y él estaba con Juan y le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que sí tengo te lo doy en nombre de Jesús, levántate y camina. Y el hombre, ¡pum!, fue sanado instantáneamente. De hecho, todo el mundo creía que había un poder que emanaba de la vida de Pedro, que ponían a los enfermos y los paralíticos en las calles para que solo la sombra de Pedro, por si la sombra de Pedro viene y los toca, a lo mejor sean sanados. Y dice la palabra de Dios que había un temor reverente entre los discípulos y los apóstoles. Nadie se acercaba a Pedro. ¿Por qué? Porque era conocido que si tú eras un mentiroso y le tratabas de mentir a Pedro, ¿qué pasaba? ¡Pum! Ahí caías.
como Ananías y Zafira. La gente tenían miedo de acercarse a Pedro y a los apóstoles. Pero vimos que hubo un tiempo que la Biblia nos dirigió ahora a Saulo, hoy regresamos a Pedro. Vamos a orar y vamos a ver qué es lo que tiene el Señor hoy para nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te adoramos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, Padre. Qué tiempo increíble de adoración hoy. Amén, Señor, eres tan bueno con nosotros porque venimos a adorarte, venimos a derramar nuestro corazón, pero tú nos llenas a nosotros. Y Señor, es lo que deseamos, por eso venimos a adorarte, porque queremos salir de aquí llenos de ti, vacíos de nosotros, y algunos de nosotros hemos llegado vacíos hoy, y Padre, nos estás llenando y lo vas a continuar haciendo con tu palabra, porque tú sabes dónde nos encontramos y nos vas a hablar. Venimos a sentarnos a tus pies, como lo hizo María, Señor. Venimos a descansar, a escuchar tu voz. Padre, bendícenos, Espíritu Santo, toma control. Este es tu tiempo, Señor. Tú háblale a tu pueblo, Señor. Tú ministrales, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Empezando en el verso 32, y para los que están visitando, bienvenidos, déjenme les explico qué es lo que hacemos aquí en Calvario antes de continuar. Nosotros empezamos un libro de la Biblia y lo enseñamos verso por verso, capítulo por capítulo. Hemos estudiado el libro de los Hechos, de hecho ahora vamos en el capítulo 9, ya cubrimos capítulo 1 al 8 y hoy vamos a continuar con el verso, con los que sigue. Verso 32 dice, aconteció que ¿quién? Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y ahí halló a uno que se llamaba, ¿qué? Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, en Eneas, Jesucristo te sana. Subrayen, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron en el Señor. Como ustedes vieron en el boletín, el título de hoy es El apóstol Pedro, un líder humilde que debemos de imitar. ¿Por qué quiero decir eso? Como les dije, Pedro era el líder de la iglesia, lo sabemos. Dios lo había puesto a él. Jesús lo escogió a él y él es el que ahorita está encargado de la iglesia en Jerusalén. Él es el líder, él es el machín, el mero mero. Y muchas veces, tristemente, en el mundo, ¿qué es lo que vemos? Cuando a alguien lo hacen líder, hay veces, se le subió, ¿no así decimos? Y es cierto, ¿verdad? Porque el hombre es pecaminoso. ¿Cuántos de ustedes les encanta trabajar por un gerente que los tome en cuenta, que los trate bien y que los trate como personas? ¿Verdad que sí? Trabajas hasta más duro, ¿right? Hay un dicho en el mundo que un líder liderea de enfrente, enseña el camino. Hay 2 tipos de líderes, el que va por enfrente y enseña el camino, y luego está el que está atrás, que es un faraón, ¿sí? Que está con el chicote, paz, y a esos nadie los quiere, honestamente. Tú ni quieres trabajar por alguien así. Tristemente esto pasa en la iglesia también, vamos a ser honestos. Tristemente hay personas que están en liderazgo que no deben de estar en liderazgo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ser honestos. A veces cometemos errores nosotros, ¿verdad? A veces cometemos. Los apóstoles, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo primero que Jesús les dijo? Esperen en Jerusalén hasta que llegue el don del Espíritu Santo, y ellos decidieron, vamos a escoger a alguien para reemplazar a Judas. ¿Se acuerdan? Y echaron lotes y escogieron a Matías. Hay veces nosotros podemos cometer error de poner a alguien en posición de liderazgo y tristemente no lo ves hasta que estén en esa posición de liderazgo. Tú ves que no estaban espiritualmente maduros. Porque nosotros en liderazgo en la iglesia, guys, ¿saben lo que debemos de ser? Los que van por enfrente. Los que van enseñando el camino. Debemos de caminar como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pedro era el líder de la iglesia.
Y el punto 1 de hoy es esto: Pedro se mantenía ocupado en las cosas del Señor. Si estás tomando notas, escribe esto: Pedro se mantenía ocupado en las cosas del Señor. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues, como vemos, Pedro fue y visitó ¿a quién? A todos, dice la palabra de Dios. ¿Correcto? Pedro fue a visitar a todos. Habían iglesias en Samaria, sabemos eso. Había iglesia en Damasco, obviamente. Y aprendimos, creo que fue hace la semana pasada o hace 2 semanas, que había una iglesia en, ¿quién me puede decir? Ayúdeme, Galilea. So Pedro fue a visitar a todos. Y porque Pedro fue a visitar a todos y se mantenía ocupados, escuchen esto: Dios le abrió puertas para ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Esto le abrió las puertas para que él sea de bendición. Son las oportunidades que Dios nos dan, son para glorificar al Señor y para que otros vengan a conocer a Jesús, y es lo que vamos a ver aquí. Pero porque Pedro salió a visitar a las iglesias, Dios abrió una puerta para que sea el de bendición a un hombre paralítico. A lo mejor tú dices, bueno, Señor, ¿por qué tú no me usas a mí? Escucha lo que te voy a decir. Tenemos que salir a buscar las oportunidades. Hay veces, nosotros como cristianos, ¿es bien fácil calentar banca? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Es bien fácil calentar banca, porque es difícil evangelizar. Tú dices, pero pastor, usted es pastor, está enseñando, o para usted no es difícil. Para mí también es difícil. ¿Ustedes creen que a mí no me entran los nervios? Aquí arriba, yo estoy. ¿Ustedes por qué? Porque conocen a Cristo, es bien fácil. Conocen a Cristo. Y si no conoces a Cristo, bueno, pues indirectamente vas a escuchar de Jesús. Pero si yo estoy yendo a Home Depot, y si el Señor me dice, hey, Joe, acércate a ese y habla, no, yo no quiero, yo nomás vine a agarrar cosas de electricidad, Señor, ya me voy. Yo dije que vine a agarrar cosas para la luz, no que quería traer la luz. Right? Right? Es difícil. Pero a lo mejor tú dices, Señor, yo quiero oportunidades de ser usado. Pero ¿cuántos de nosotros estamos saliendo a buscar esas oportunidades? ¿Ves? Pedro fue a visitar a las diferentes iglesias. Y porque Pedro salió, Dios le abrió. ¿Cuántos dicen amén? Punto 2, Pedro era un hombre humilde. Pedro era un hombre humilde. ¿Y por qué digo esto? Porque, guys, aunque Pedro era el apóstol principal, aunque Pedro era el líder de la iglesia, él salió a visitar a otros. ¿Ves? Yo he visto personas que tienen ideas elevadas de sí mismos en el liderazgo. Gracias a Dios no lo he visto mucho en Calvary Chapel, les voy a ser honesto. Sí, hemos sido yo y mi esposa parte de Calvary Chapel 19 años y nos hemos quedado en Calvary porque me encanta. Pero he escuchado historias igual que ustedes, me imagino. O a lo mejor tú vienes de una iglesia donde el pastor fue una persona que tú dices, ese no es un líder de Dios. Lo he oído también. Un pastor que a lo mejor tú te topaste con él en el restaurante y porque lo saludaste se enojó, agarró su charola y dice, ¡pum! ¿Que no puedo estar nunca solo para disfrutar algo? Oh, yo he oído esa historia. Yo he oído esa historia. Pero ves, Pedro era un apóstol, era un líder, pero no tenía una idea elevada de sí mismo. Él va a visitar a todo mundo, sino él entiende que él no es nada, que Jesús es todo. Déjame te digo algo, si Dios algún día te usa para cualquier cosa, sea compartiendo los boletines, sea traduciendo, sea aquí predicando la palabra, déjame te digo algo, no se te hinche la cabeza. Oh my gosh, que no se te hinche la cabeza. Para empezar, la gloria es ¿de quién? De Dios. Y Jesús comparte su gloria ¿con quién? Nadie. Amén. Con nadie. Yo no comparto mi gloria con nadie, dice el Señor. La gloria es de Jesús, el poder es de Jesús. No se te olvide de dónde vienes. Yo me puse a pensar, ¿cómo puedo yo asegurarme que nunca se me hinche mi cabeza? No te olvides de dónde vienes, Joe, me dijo el Señor.
No te olvides de donde te rescaté. No te olvides quién eras antes de mí. Y yo dije, amén. ¿Cómo es que Pedro, guys, no se le hinchaba la cabeza? No nos olvidemos de quién era Pedro. Pedro fue un hombre que sí, aunque Dios lo está usando poderosamente para sanar gentes, hablando palabras, y la gente se está sanando aquí, le dice, levántate, Eneas, Jesucristo te sana. Pero Pedro no se ha olvidado que vino un día que antes de que el gallo cantó, él negó al Señor 3 veces. Nunca te olvides. O a lo mejor tú dices, pero pastor, yo nunca he negado al Señor. ¿O estás seguro? ¿Qué tal aquella vez cuando te dio vergüenza ser cristiano? ¿Qué tal aquella vez que tú sabías que deberías de haber compartido la palabra, o algo vistes, o algo se dijo, y tú en vez de decir algo, tú dijiste, no, no quiero porque me van a decir algo? ¿Cuántos de nosotros? Hay que ser honestos. Si Dios te permite estar en una posición de liderazgo, no se te hinche la cabeza, porque el día que pase eso es cuando ya estás empezando a caer para abajo. Una vez una hermana me dijo esto, y lo dijo con buenas intenciones, era bebé en Cristo, y ella, un pastor, viene la gente, a veces dice, pastor, ese mensaje estuvo bueno, gracias, el Señor me ministró, gloria a Dios. Yo lo que hago, y se los he dicho, yo siempre lo que me dicen, pum, yo se lo doy al Señor. Muchas veces si alguien me dice algo así, yo le digo, qué bueno, que Dios te bendiga. Yo ni los quiero escuchar, yo empiezo a caminar. Una vez una hermana me dijo, una vez más, con buenas intenciones, ella conoce al Señor, la conozco muy bien, ama a Dios, ¿ok? Y Dios la ha usado a ella grandemente. Una vez me dijo, pastor, lo que debemos de hacer es tomarlo un poquito y disfrutarlo y luego dárselo al Señor. Y le digo, oh, no. Eso es un error muy grande. Ya, ¿por qué? Porque, bueno, primero lo empezamos a disfrutar un poquito, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Y luego lo empiezas a acariciar. ya tienes experiencia, Joe. Luego lo empiezas a acariciar. Y luego le dices al Señor, no, ya no te lo quiero dar, right? Estuvo bueno esa que lo empieza a acariciar. La gloria, guys, es de Dios. Ahorita lo vamos a ver en una manera poderosa, porque si ustedes notan que Pedro, cuando sana a Eneas, le dice que lo sanó ¿quién? Jesucristo. Eneas, Jesucristo te sana. No yo te sano, levántate, no. Jesucristo te sana. Pedro sabe de dónde viene el poder. ¿Por qué? Porque Pedro es un hombre que sabe de dónde viene él también. Nunca nos olvidemos de dónde venimos nosotros. Nunca nos olvidemos que el mismo poder que obró en tu vida es el mismo poder que obra en la vida de fulano. ¿Ok? Yo por eso digo, Pedro es un hombre que era humilde, guys. Más lo vemos en sus escrituras y lo ves en la palabra de Dios. Pedro nunca fue un hombre que se le hinchó la cabeza. Y él era el líder principal de los apóstoles. ¿Me están escuchando, guys? Él podría haber dicho, yo fui el apóstol de los apóstoles y mis chicharrones eran los que tronaban. Pero nunca dijo eso. La gloria es del Señor. Y luego miren, cuando nosotros andamos buscando oportunidades, cuando nosotros caminamos en humildez, cuando nosotros le damos la gloria a Dios, el verso 35 nos dice qué es lo que sucede de todo eso. Dice, los cuales se convirtieron al Señor. Todos los vieron, todos. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Todos. Y dice, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Cuántos se convirtieron al Señor en Lida y en Sarón? Todos. Todos. Yeah. Amén. ¿Por qué se convirtieron todos? Porque Pedro fue un hombre humilde que estaba buscando oportunidades de ser bendición. ¿Sí? Le dio la gloria al Señor. Dios lo usó de grande manera.
Verso 36 dice, miren lo que va a suceder aquí. ¿Quieren ver más de Pedro? A mí me encanta esto. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba ¿en qué? ¿En qué abundaba ella? En buenas obras y en limosnas que hacía. Ella tiene un poderoso testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Ella tiene un poderoso testimonio. Ella no solo hacía buenas obras, sino que abundaba en buenas obras y en limosnas. Y dice el verso 37, y aconteció que en aquellos días ella enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, miren esto, guys, ¿quieren ver lo que es la humildad? ¿Quieren ver lo que es saber que el poder viene de Dios y no viene de ti? Dice Pedro que se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en todo Jope, y muchos ¿qué? Creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Punto 3. Si estás tomando notas, escribe esto. ¿Qué le puedo dar yo al Señor? A lo mejor tú dices, bueno, pastor, ok, yo quiero ser usado por Dios, está bien, yo quiero buscar más oportunidades y yo quiero que otros vengan a conocer a Jesús porque quiero que conozcan el poder que trabaja en mí, que trabaja en ellos. Pero ¿qué le puedo dar yo al Señor? ¿Yo qué tengo? Yo no soy como Pedro. Pedro caminaba y si pasaba la sombra de Pedro, la gente estaba siendo sanada. Yo no soy como Jesús, pero ¿sabes qué? Todos podemos ser como Tabita o como Dorcas. Porque ella era ¿qué? Una fabricadora de vestidos. Ella usaba ¿qué? Sus manos. Ella usaba lo que Dios le había dado. Eso no quiere decir que ella no vendía sus vestidos, porque ella también tiene que comer. Pero si ella hacía vestidos, túnicas, ella bendecía a otros con sus dones. ¿Sí? Ella bendecía a otros. Ejemplo, conocía yo a un mecánico que usó sus talentos de mecánico para bendecir a viudas o a mamás solteras. Si ellos no tenían el dinero y no podían comprar o no podían pagar un mecánico, él decía, ok, si ustedes pueden comprar las partes, yo les doy mi labor gratis. Y si ellos decían, pero es que yo ni tengo para comprar las partes, ¿sabes lo que hacía él? Él iba y compraba las partes y él pagaba las partes y él pagaba el labor. Con esta mentalidad, Dios me va a bendecir a mí. Y yo sé que Dios me va a bendecir a mí. Y no se preocupaba de las finanzas, no se preocupaba de que iba a sacar de su cartera 50, 60 o lo que sea para las partes y que iba a entregar su labor gratis, sino porque él sabía que Dios lo iba a bendecir, porque Dios le había dado dones a él. Entonces mi pregunta es esto, ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti que tú puedas usar para ser de bendición? ¿Qué dones te ha dado Dios a ti? No sé, a lo mejor trabajas en el campo y trabajas cosechando el maíz. Y a lo mejor tu vecina no tiene nada que comer y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo te puedo traer un saco de maíz. Y si quieres traer una ofrenda a tu pastor de maíz, a mí también me encanta eso. Hacer unos maicitos ahí bien tostaditos, ¿verdad? Pero sí me explico. Hay diferentes cosas que podemos hacer. Hay una hermana que trabaja aquí local en un lugar que le dijo a otra hermana, ven aquí a mi trabajo, agarra lo que tú quieras y yo lo voy a pagar. ¿Quién está recibiendo la gloria ahí? Dios. Dios está recibiendo la gloria. Yo hago esto porque Dios ha obrado en mi vida.
Y yo quiero que tú vengas a conocer lo mismo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero que lo haga en tu vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso es eso, guys! Pues cada vez que Pedro salía a visitar estos diferentes lugares, él iba porque él quería que ellos experimenten el mismo poder del mismo Dios que lo amaba, que lo había perdonado, que otras personas vengan a conocer a Jesús. Porque déjame te digo yo algo, mi Señor me ha tratado bien a mí. Me ha amado, me ha perdonado, me enseña gracia y misericordia. Si no estuviste aquí el jueves, cuando tuvimos el estudio el jueves, yo compartí una historia increíble que yo y Dios tuvimos en el freeway. Si quieres escucharlo, está en Facebook. Donde yo venía llorando y diciendo, Señor, yo no soy digno de tu amor. Yo quiero que otras personas vengan a conocer a ese Jesús. Que tengan ellos sus momentos espirituales. Que tengan ellos ese momento de hoy, donde hoy ellos oyen el susurrar de esa voz pequeña de Dios. Pedro, escucha que ella se ha muerto, una mujer que la admiraban tanto. Otra cosa, esto estaba yo pensando mira lo que hicieron por Dorcas. ¿Qué impacto hacía la vida de Dorcas en la vida de otras? Que ellos dijeron, el apóstol Pedro está en Lida, manda a alguien para ver si él puede hacer algo por ella. Y tú dices, ¿what? Honestamente, guys, pónganse a pensar en esto. ¿Qué impacto era la vida de Dorcas que no querían que se muera? ¿Qué impacto es la vida tuya? A lo mejor cuando tú mueras, a lo mejor, ay, qué bueno que ya murió, gracias, ya no tenemos que lidiar con él. I don't know. ¿Cuál es tu testimonio? Right? O a lo mejor el día que tú mueras, a lo mejor la gente se va a poner y decir, vamos a orar para ver si Dios lo resucita. I don't know. Right? Porque algunos de nosotros podemos impactar personas así si solo permitimos que Dios impacte nuestras vidas de esa manera. Primero, cuando dicen amén. Y luego vemos a Pedro ponerse de rodillas. Guys, yo te voy a decir algo, man. No hay nada más humilde o saber de dónde viene el poder que de arrodillarte y rogarle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada más hermoso ver en un hombre o una mujer que se arrodilla y se pone a orar al Señor. Y es lo que hace Pedro. ¿Por qué? Una vez más, Pedro, siendo el líder de los apóstoles, él no tenía una cabeza hinchada. Él, aunque Dios lo estaba usando de grande manera, él sabía de dónde venía el poder. No viene de mí, Señor, viene de ti. Y Señor, me están pidiendo que yo resucite a alguien que está muerta. Y Señor, yo sé que Jesús lo ha hecho. Y yo sé que Jesús me dijo que yo puedo hacer lo que Él hizo y hasta cosas más grandes. Pero Señor, y se arrodilló a orar. Padre, esto es algo que solo tú puedes hacer. Esto es algo que solo tú puedes hacer. Y en fe, que, man, guys, ¿te pones a pensar la fe que tuvo Pedro aquí? ¡Wow! Tú dices, bueno, pastor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo servir? Yo no tengo las oportunidades. Guys, aquí tenemos 2 diferentes oportunidades que les voy a mencionar y hay miles y miles más. Pero tú dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ser usado por Dios? Bueno, te voy a mencionar solo 2 oportunidades que hay. Primero, tenemos un pastor aquí que todos los domingos va a una casa de ancianos de asilo. Él lleva el servicio. Y tú dices, bueno, ¿qué puedo servir yo? Bueno, ¿cuántos de ustedes saben que muchas personas que están en los asilos, que ni sus propias familias a veces los vienen a visitar? Es triste, right? Es bien triste. Y hay veces ellos solo quieren que alguien los escuche. Tú puedes ir y ser de bendición y solo sentarte y platicar con alguien. Más, déjame te digo, la sabiduría que tú vas a ganar de ahí. Amén. La palabra de Dios dice que los cabellos blancos son la corona de la sabiduría.
Tú todavía no, bro. No, no. No se vale, hermana. Él todavía está joven. Eso es un defecto. Eso no es... Ay, ay, ay. ¿Eh? Tengo misericordia. No, dice Oscar, no. Ok, y aquí les da otra oportunidad. El pastor Robert acaba de llegar de un ministerio a los desamparados. Y todos los domingos él sale y es de bendición. So, hay maneras, guys, que podemos ser de bendición, amén. Hay maneras que podemos ser de bendición. La pregunta es, ¿estás tú saliendo como salió Pedro a buscar esas oportunidades para cuando venga esa oportunidad, Dios te use y Dios te enseñe a alguien y tú te pongas en tu mente arrodillado orando, Señor, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes? Y que Dios resucite muertos usando tu vida, así como un día tú estabas muerto y Dios te resucitó a ti y te dio vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo me acuerdo que un día yo estaba muerto en mis pecados. Completamente muerto en mis pecados. Pero Dios vino a mi vida y Él me resucitó. Así lo ha hecho con muchos de nosotros. Y cuando Dios nos usa, cuando tú vas y tú buscas y le permites que Dios trabaje a través de tu vida, entonces ¿sabes qué es lo que Dios va a hacer? Él va a resucitar muertos usándote a ti. Personas que están muertos en sus pecados, que Jesús viene y les da vida eterna, perdón de pecados. Y vemos un cambio. O hay veces no vemos un cambio. A lo mejor vas a llegar en el momento donde esa persona va a fallecer, pero tú vas a saber que van a estar en la presencia de Dios. O a lo mejor Dios te va a permitir ver el cambio de esa persona que va a ser de 180 grados y vas a ver cómo Dios va a restaurar su familia y vas a ver cómo Dios va a restaurar su matrimonio y vas a ver cómo Dios va a restaurar sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que ir y buscar esas oportunidades. Y dos, cuando Dios, si tú las vas y las buscas, Dios te va a usar. No se te va a hinchar tu cabeza. ¿Cuántos dicen amén? No. Porque la gloria es de quién, guys. La gloria es de Dios. Y la gloria siempre será de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Te alabamos y te adoramos, Padre. Y lo que hemos aprendido hoy, Señor, que ayúdanos a imitar a Pedro, Señor. Un hombre que, wow, él fue el apóstol. El líder de los apóstoles, pero un hombre humilde. Un hombre que salía a visitar a otras personas porque él decía, yo quiero que tú conozcas al que yo he conocido. Y Señor, tú lo usaste de una manera poderosa y Padre, y vemos qué humilde era él, que él sabía que el poder venía de ti. Padre, bendícenos y úsanos a nosotros, danos esas oportunidades también a nosotros, Padre, para ser usados por ti, para que otros te vengan a conocer, para que los muertos sean resucitados, Señor, para tu gloria. Te bendecimos y te alabamos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén.